tardes a todos. En primer lugar, bienvenidos aquí a nuestro estudio de arquitectura. Creo que algunos sois repetidores. La 7ª edición de un ciclo que llevamos haciendo desde enero. Cada mes hemos dedicado a un arquitecto que durante el siglo XX trabajó activamente en Granada. No necesariamente que fueran granadinos de nacimiento, pero sí que una parte importante de su trabajo fuera en Granada. Entonces, bueno, por hacer un pequeño repaso, empezamos por Fernando Wilhelmín en enero, Ángel Casas estuvo en febrero, en marzo tuvimos a los hermanos Fernández Fígares, José y Matías, que estuvo también muy interesante, Miguel Castillo, y luego en junio pues terminamos con García de Paredes, que bueno, hicimos un acto en el Colegio de Arquitectos y la verdad es que estuvo muy bien. Y en esta pues 7ª edición, ya sabéis que está dedicada a Álvarez de Cienfuegos, a Luis Álvarez de Cienfuegos. Hoy tenemos aquí a su hija y aparte de sus nietos que nos acompañan. La verdad es que ha sido uno de los arquitectos que nos ha costado más trabajo documentarnos, porque no existe prácticamente ningún material de él y ha sido muy complejo. Ahora, por unas pequeñas pinceladas, pues que nace en 1910, que estudia en la Escuela de Madrid y que le pilla la guerra civil en medio y tiene que parar los estudios y luego retomarlos, que trabaja primero en regiones devastadas, luego arquitecto municipal, que compagina con su estudio particular. De todas maneras, ahora Agustín, que ahora mismo lo presento, pues yo creo que va a entrar en profundidad y nos vais contando muchas más cosas. El ciclo, además de una pequeña exposición que lo hacemos un poco a modo de homenaje y siempre pues, un poco desde la visión así de arquitectos más jóvenes a estos maestros del siglo XX, ¿no? Pues lo hacemos con todo el cariño del mundo y gracias a unos patrocinadores que bueno, me gusta siempre decirlo porque gracias a ellos lo hemos podido hacer, ¿no? Que es Sumum, que es una marca de ventanas de PVC granadina, y Consentino, que bueno, que es el tema de encimera y tal, ¿no? Y luego también a todos los entes que colaboran con nosotros, pues desde el Colegio de Arquitectos y Macarena, que no nos ha podido acompañar hoy, pero que siempre están dándonos su apoyo y en el amplio sentido, la Escuela de Arquitectura, la Asociación de Jóvenes Empresarios, la Facultad de Ciencias de la Educación, que han preparado unas fichas didácticas que se pueden descargar desde la página web, y el Ayuntamiento de Granada, porque no sé si sabéis, desde el 28 de septiembre hemos tenido una exposición que es un pequeño homenaje con 6 cubos que se han dedicado a los 10 arquitectos. Se ha hecho todo junto, lo que teníamos aquí en el estudio pues se ha llevado un poco al espacio público. Entonces, primero estuvo en la Fuente de las Batallas y desde hace aproximadamente 15 días y hasta el día 30, o sea que quedan 4 días nada más, está en la placeta del Humilladero, por si a alguien le interesa y se puede visitar. Y bueno, y ahora presentaros a Agustín Gor, bueno, pues compañero de la Escuela de Granada, compañero de máster, aunque lo hemos hecho en etapas distintas, ¿no? de Arquitectura y Patrimonio de la Universidad de Sevilla, de Instituto Andaluz de Patrimonio, y bueno, pertenece a un grupo de investigación de la Universidad de Granada y además tiene un estudio propio que se llama GRX junto con sus hermanos, que hacen un trabajo muy interesante que yo invito a que los vistéis en su página web, porque tienen proyectos súper interesantes. Y sin nada más, pues le doy la palabra a Agustín, que estamos deseando escucharte. Muy bien, ¿Vale? Muchas gracias, Alejandro. Bueno, ante todo, protocolariamente vuelvo a dar las gracias también a Alejandro por ser el promotor de esta iniciativa. Siempre en Granada nos quejamos de que no se hace nada, de que estamos parados, y bueno, es de agradecer precisamente este tipo de voluntad de querer comunicar y transmitir la arquitectura de esta nuestra querida ciudad, ¿no? También gracias al Colegio Macarena, esperaba verla por aquí, pero bueno, ya se lo diré. Ya no ha podido venir. Gracias al Colegio, a la Escuela de Arquitectura, bueno, y demás entidades y agentes implicados en el apoyo de esta iniciativa. Como digo, en este caso, con la iniciativa del proyecto de Arquitectos Olvidados, que ya me consta que ha tenido bastantes como controversias sobre el título, ¿no? Ha habido algunas sesiones en concreto que algunos arquitectos se consideraban que no deberían de estar en esa categoría, ¿no? Pero en el caso que esta tarde nos ocupa, yo creo que sí, Luis Álvarez de Cienfuegos sí entra en esta categoría de arquitectos olvidados de la segunda mitad del siglo XX en la arquitectura granadina, en el movimiento moderno, por diferentes razones, ¿no? Y es a lo que voy. Y es que la figura de Luis Álvarez de Cienfuegos sí que responde a este perfil, pero no tanto por demérito, ni mucho menos de su obra arquitectónica, sino por la falta de información
tanto a nivel historiográfico como a nivel documental, en torno a todo su trabajo, ¿vale? Y aquí es donde me voy a poner la tirita antes que llegue la herida, ¿vale? Porque esta tarde la idea a lo que vamos a asistir no es a un monográfico exhaustivo y completo de la figura y obra del arquitecto Luis Álvarez de Cienfuegos, sino que lo que vamos a asistir es lo que marca aquí en pantalla, ¿no? Como a un diálogo en torno a estos maestros de la arquitectura, donde hay gente interesada, donde se va a volcar información que se ha recabado y donde se intentará o habrá un objetivo común, que es profundizar o no, no sabemos, en la obra del arquitecto Luis Álvarez de Cienfuegos, ¿vale? Entonces, bueno, creo que aquí hay, ya hemos dicho que hay familiares, están algunas hijas, nietas, compañeros de colegio mayor, como mi vecino Ramón, que está ahí detrás, compañeros de colegio mayor del hijo Luis. Y entonces, de manera que este debate, al final, si queremos tenerlo, lo podemos tener perfectamente. Dicho esto, y una vez que me he cubierto las espaldas, ¿no? Pues empezaremos con un riguroso orden cronológico de algunas de sus obras, las que hemos considerado más reseñables o sobre las que hemos podido encontrar algo más de información, pero que no es toda, ¿vale? Y por lo tanto, bueno, empezamos con el número 6 de la calle Ángel Ganivet. Es un edificio de viviendas y oficinas de Luis Álvarez de Cienfuegos en colaboración con Miguel Olmedo Collantes. Antes de meterle mano a este proyecto, hay que situarse en contexto, ¿vale? Estamos en un contexto. Por un lado había una corriente higienista con el abovedamiento del río Darro, nos situamos cronológicamente, estamos final del 19, segunda mitad del 19, principio del 20, y una corriente modernizadora con las operaciones que se llevaron a cabo con la apertura, esta operación casi quirúrgica, con la apertura de la Gran Vía. ¿Vale? Esta primera etapa de la apertura de la Gran Vía, como veis en las imágenes inferiores, que corresponde entre 1895 y 1920, se llevó a cabo una arquitectura haussmanniana, de orden francés, atendiendo a un estilo totalmente historicista, con parámetros clásicos, y donde arquitectos que han formado parte de este proyecto, de arquitectos olvidados, como Ángel Casas, como Fernando Wilhelmi, contribuyeron a la construcción de este importante eje. Eso por un lado, es decir, esta corriente modernizadora e higienista que hemos comentado, el embovedamiento del río Darro y la apertura de la Gran Vía. En el lado opuesto, bueno, decir aquí las imágenes superiores, ya habéis identificado el puente Castañeda y el edificio Zaida, ¿verdad? Aquí en la imagen superior derecha. Y en el lado opuesto estaba la figura del intelectual y pensador y escritor granadino Ángel Ganivet. Ya sabéis que su pensamiento estaba plasmado en una serie de artículos y compilados en este libro conocido por todos, Granada la Bella, donde Ángel Ganivet apelaba a este espíritu social y a la belleza de la ciudad en su versión más romántica. Y había un rechazo frontal por parte de Ángel Ganivet a esta corriente modernizadora, porque según él decía que había motivaciones totalmente particulares que nada tenían que ver con el with y el porvenir de la ciudad de Granada. Además de que decía que estas intervenciones podían amenazar y con desnaturalizar la esencia de la propia ciudad. Entonces tenemos esos dos polos opuestos en el lugar de la balanza: corriente modernizadora higienista, Gran Vía, abovedamiento, y el pensamiento de Granada la Bella de Ángel Ganivet. Una tercera figura que se situaba en el centro de esta balanza, en una posición más equilibrada, es Antonio Gallego y Burín, alcalde de Granada y pensador, que pretendía equilibrar estas dos posturas a través de una reforma tan ansiada de la ciudad de Granada. Era una posición intermedia, pero no era tibia o tímida, era totalmente fundamentada y decidida. Y cito textualmente, aquí lo pone, que la reforma de la ciudad de Granada, decía Antonio Gallego Burín, se llevará a cabo sin fríos y muertos narcisismos arqueológicos y mucho menos sin estúpidos esnobismos modernizadores.
una de las grandes reformas urbanas sería el barrio de la Manigua, lo vemos sombreado en negro, que es lo que hoy corresponde al arranque de calle Ganivet con Puerta Real y su entorno más inmediato. El barrio de la Manigua era el barrio rojo de Granada, que estaba lleno de tabernas, de casas de citas, de prostíbulos, ¿vale? Y justo en este punto, en el número 6 de calle Gran Vía, es donde nos situamos, ¿vale? Este es nuestro contexto. La premisa de la entidad promotora, a Olmedo Collantes y Álvarez de Cienfuegos, era que el edificio pudiera conceptuarse como modelo de su género, es decir, que cumpliera estilísticamente determinados patronos que lo convirtieran en un canon y que fuese fácilmente identificable. Se mantiene la estética que se venía haciendo en todas las operaciones de Gran Vía, con la diferencia de que Olmedo Collantes y Álvarez de Cienfuegos hacen una disociación entre fachada y estructura, es decir, entre piel y esqueleto. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos una piel, una envolvente de corte totalmente historicista que cubre y cierra un esqueleto, una estructura racionalista, una estructura de hormigón armado con un sistema porticado de pilares y vigas de hormigón. En este contexto en el que estamos, que era la primera mitad del siglo XX y tras la Guerra Civil, había una necesidad a nivel nacional de ensalzar los estilos hegemónicos de un pasado esplendoroso, como era el Renacimiento y el Barroco español, en búsqueda de una especie de legitimidad que apoyara la historia, la propia historia, en ese momento de decisión, de indecisión, ¿no? Entonces, no es raro ver en las referencias de Cienfuegos y Olmedo Collantes cómo miraban a la capital con el ejercicio de Luis Gutiérrez Soto con el Ministerio del Aire, obra anterior de 1942, que a su vez Luis Gutiérrez Soto vuelve a mirar atrás en esta vista de estilos hegemónicos y mira a este estilo herreriano del monasterio del Escorial, ¿verdad? La fachada, como decimos, es de composición clásica, con una simetría y axialidad evidentes. Tiene un primer cuerpo de arranque con arcadas seriadas que dan a pie de calle, que incluye esta entreplanta que vemos y todo revestido de piedra de Sierra Elvira. Este gesto ya estaba contemplado en la ordenación que correspondía a calle Ángel Ganivet. Por eso este gesto lo vemos repetido en varios edificios de la calle. A este primer cuerpo de arranque que hemos dicho le sucede un segundo cuerpo más austero de 3 niveles, exceptuando el eje central que a través de recursos puramente historicistas y clásicos como son balaustradas, frontones y cornisas rectas. Luego se remata finalmente con pináculos tanto en las torres laterales como en el centro. En cuanto a los interiores, pues el uso de materiales nobles, mármoles, piedra de Sierra Elvira, casetones en su totalidad, manteniendo siempre este esquema de axialidad y simetría. Como decíamos antes, el valor que subyace en esta obra de Álvarez de Cienfuegos y Olmedo Collantes es precisamente esta disociación que decía al principio de fachada sobre la estructura, que aunque tenga todavía connotaciones historicistas, a petición de los promotores, ya empieza a vislumbrar cierta ruptura con los órdenes anteriores. Pasamos a la siguiente obra, intervención en la Plaza de las Pasiegas. La plaza, en su origen, surgió a finales del siglo XVII y siglo XVIII, al ser derribado primero el Colegio de San Miguel y 100 años después el Colegio de Santa Catalina. Ambos edificios formaban la huella de lo que es hoy la Plaza de las Pasiegas y que anteriormente fue conocido como la Plaza de las Flores. Era habitual, como veis en la imagen inferior izquierda, la presencia de las amas de cría pasiegas, que como sabéis eran jóvenes mujeres cántabras que amamantaban a los hijos abandonados o bien eran contratadas por familias de la burguesía granadina para alimentar a su hijo.
Bien, pasa el tiempo y se descarta una propuesta de anteproyecto en 1943 para ampliar la huella de la Plaza de las Pasiegas hasta calle Mesones. Una vez que se descarta, se decide intervenir en su perímetro. Un nuevo diseño que consistiría principalmente en dos operaciones. Primero, la reordenación del pavimento a través de grandes losas rectangulares de piedra de Sierra Elvira que se extendían hasta lo que hoy es la plaza de Alonso Cano, y la construcción de esta escalinata en toda la sección transversal de la plaza. Como si fuese un escenario permanente a modo de teatro y teniendo como telón de fondo la catedral, potenciando de esta manera aún más, si cabe, la imagen barroca de su fachada. Bien, pasamos a este otro contexto que es Calle Recogidas, ¿vale? Calle Recogidas, y decir que el plan de alineaciones de 1951, este plan de alineaciones fue una herramienta de diseño, una herramienta urbanística muy importante y muy decisiva en el futuro de la ciudad. Contemplaba, entre otras muchas cosas, cuidar los enlaces, cuidar las conexiones que había entre la ciudad histórica y la ciudad del ensanche. Estamos hablando justo de este eje, es decir, poniendo como límite Puerta Real, como límite de la ciudad histórica, y el siguiente límite de esa ciudad del ensanche, el trazado de Camino de Ronda. El trazado de Camino de Ronda que ya en 1920 se estipuló. Precisamente, como decimos, uno de estos ejes es Calle Recogida, pero que necesitaba adaptarse a las nuevas dimensiones y a las nuevas necesidades de este nuevo ensanche. De manera que se ordenó la demolición. Aquí se puede ver en la imagen superior, justo a la izquierda, se mandó a demoler por parte del ayuntamiento gran parte de este tramo de Calle Recogida en la fachada sur. En esa fachada sur estaba un edificio que se interponía en este trazado, que era la iglesia de Santa María Egipciaca, popularmente conocida como la iglesia de Recogidas, y, como ya sabéis, la iglesia de Recogidas, llamada así porque sus monjas acostumbraban a acoger a mujeres con muchas comillas, de dudosa moral, como dicen los relatos de la época, para proporcionarles, bueno, pues esta segunda oportunidad, una segunda vida. Otro edificio que también se interponía en el trayecto de la nueva calle Recogidas era el edificio del Palacio de los Patos, donde gran parte de su finca la expropió el ayuntamiento e incluso demolió la casa del guarda. Bien, en este punto estamos justo aquí. Como podéis ver en la imagen de la izquierda, el tramo superior fue la parte demolida, se superpone en este caso la trama en gris más flojita, que era el nuevo trazado del ensanche de la ciudad, se superpone a los linderos de los terrenos y espacios de cultivo correspondientes a la vega. Es decir, este ensanche, nos situamos aquí, esto es el Palacio ahí, justo en esa bifurcación es el Palacio de los Patos, es decir, que todo era vega, en este crecimiento hacia el oeste. Y es que este ensanche ocupaba suelos que en este momento eran huertas de la Vega, y según el historiador Ángel Isaac se daban situaciones tan conflictivas como la de que al finalizar la ejecución de una promoción residencial los propietarios no podían acceder a sus casas porque tenían colindando a su propio edificio huertas aún en producción. Este ambiente de confusión entre las nuevas figuras urbanísticas unido a la continuidad de la producción de las huertas y unido al desacuerdo vecinal fueron el escenario en donde se desarrolló todos los nuevos barrios del ensanche granadino durante los años 50, 60 y 70. En muchos casos, en los peores años del crecimiento especulativo granadino, y en muchos casos, a mi manera de ver, grandes fracasos que podemos a día de hoy percibir en la ciudad. Grandes fracasos y grandes éxitos, como el caso del edificio de la ONCE, en 1949. Hacer un paréntesis
en este caso, en el caso de la autoría del edificio de la ONCE, se viene atribuyendo siempre a Luis Álvarez de Cienfuegos, y así lo entendemos y así lo entiendo yo. Y así está recogido en el Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea. Pero según, como hemos dicho antes, Ángel Isaac, el historiador granadino, en su libro Crecimiento Urbano y Arquitectura Contemporánea de Granada, el proyecto tiene la autoría de Fernando Ruiz Jaime, que es un arquitecto madrileño, pero con la dirección técnica de Luis Álvarez de Cienfuegos, ¿vale? Además de otros datos, como lo decía antes, el presupuesto total de ejecución material de la obra de 3 millones de pesetas. Eso como dato curioso. Bueno, el edificio presenta recursos estilísticos que nos recuerdan claramente a este racionalismo, además del secesionismo de Adolf Loos, Viena, igualmente el expresionismo alemán, todos ellos, en cualquier caso, procedentes de la historia de tradición moderna. El edificio consta de 5 plantas y ático retranqueado. Estaba destinado a uso de oficinas, además de salón de actos y sorteos, y vivienda del delegado de la ONCE y conserje. Su ubicación en esquina potencia este gesto de charnela bisagra en el cuerpo central, como esta torre circular que se extrusiona varios niveles con respecto a sus dos fachadas laterales. Claramente hay una componente vertical que se acentúa con estos sobremarcos de piedra de Sierra Elvira y un sistema apilastrado que, como digo, acentúa ese carácter vertical. Su planta, que es fruto de las nuevas alineaciones, es decir, ahí estáis viendo calle del Doctor Creus y calle Afán de Ribera. Ese tramo de calles recogidas se conocía como calle del Doctor Creus, y lo que es hoy calle Luis Braille era calle Afán de Ribera. En cuanto a la planta, bueno, un vestíbulo de entrada de forma circular que te deriva directamente a la zona de baños y posterior al salón de actos y sorteos. Son evidentes las referencias con las que trabaja Álvarez de Cienfuegos, pero como he dicho antes, en ese paréntesis de la autoría, tiene sentido esta colaboración, lo que quiero decir, porque no olvidemos que Luis Álvarez de Cienfuegos fue arquitecto municipal y entre muchas de las tareas a las que se dedicaba era la de prestar ayuda y colaboración a cualquier arquitecto que viniese de fuera. De manera que, unido a este elemento de arquitecto municipal, la figura de Luis Álvarez de Cienfuegos, unido a las referencias evidentes con el edificio Capitol de Luis Martínez Feducci, coetáneo a Fernando Ruiz Jaime, además de madrileño, tiene sentido esta colaboración entre arquitectos, esta coautoría, ¿verdad? Y luego, bueno, las referencias son claras, pero podemos ver, aunque volumétricamente buscan el mismo objetivo, podemos ver una diferencia clara, que es esta componente horizontal que tiene el edificio Capitol de Madrid, con estas ventanas corridas, haciendo ese pliegue entre las dos fachadas y la charnela, que en Granada, con el edificio de la ONCE, es totalmente opuesto. No es horizontal la componente, sino vertical. Además, marcadamente vertical. Se fragmentan los paños de las dos fachadas laterales con este sistema apilastrado y la organización de las ventanas. Bien, en 1985, más tarde, la ONCE encarga al arquitecto Manuel López Torres, conocido como el brasileño, esto me enteré hace poco, antes de ayer. A Manuel López Torres le encarga la reforma, acondicionamiento y remodelación del edificio, por ahí lo conocen, ¿verdad? Le encargan la remodelación del edificio de la ONCE, que no se inician las obras hasta principios de los 90. Decir que el interior ha sido totalmente modificado, la planta que hemos mostrado antes ya no corresponde casi en nada a lo que vemos hoy, y exteriormente hubo también algunas modificaciones no muy afortunada a mi juicio. Como veis, esta pieza circular que ahora la vemos fragmentada en la pieza de charnela, aquí en esquina, no era fragmentada, sino que era una única pieza monolítica con la forma curva idónea y correcta, entre otras cosas de la reforma, ¿no? Actualmente sigue teniendo uso de oficinas. Bueno,
De aquí pasamos a edificio residencial, no nos vamos a entretener mucho tampoco. Este caso es el número 15 de la calle Pedro Antonio de Alarcón. Álvarez de Cienfuegos viene de hacer edificios rematados por pináculos en el número 6 de calle Ángel Ganivet y cambia radicalmente su repertorio para como vincularse a la sinceridad de este estilo puramente racionalista. Pasa de interpretar o de reinterpretar la naturaleza a través del historicismo a la abstracción de la fachada mediante recursos como la geometría, la textura y el color. La fachada responde a un nuevo concepto de composición, si bien mantiene algunos valores clásicos. Y si hacemos un ejercicio de analogía entre este proyecto y el número 6 de calle Ángel Ganivet, hay que abstraerse mucho, pero vemos cierta analogía. Vemos un eje de simetría, vemos un cuerpo de arranque a pie de calle que incluye una entreplanta, un cuerpo central que es el único que tiene un recurso formal, digamos, en voladizo, y una austeridad total en los dos cuerpos que flanquean los laterales. Bien. Sin más, este cuerpo central va disminuyendo su voladizo conforme aumenta la altura, de manera que tenemos un cuerpo hueco, sobresaliente y cubierto en sus cuatro costados. Interiormente aspira a llegar a las tendencias del Art Deco, pero en su versión, por supuesto, mucho más austera. Siguiente proyecto, el número 16 de la calle Pedro Antonio de Alarcón, haciendo esquina con Manuel de Falla. Para hablar de este proyecto debemos referenciar las ordenanzas de construcción de 1953. De manera muy sencilla, decir que estas ordenanzas de 1953 consienten los balcones, es decir, en función del ancho de calle, si el ancho de calle son 3 metros, el voladizo será de 45 centímetros y así aumentará proporcionalmente hasta 120 centímetros en función del ancho de calle. A esto se le añade la regulación de los voladizos en fachada a modo de cierres. Y a esto se le añade el plano original vertical de fachada alineado con la calle. Es decir, tenemos 3 elementos compositivos que configurarán el estilo ordenanza que es conocido en esa época, que son, repetimos, plano vertical de fachada alineado con la calle, cuerpos en voladizo cerrados, que son los cierres, y cuerpos en voladizo abiertos, que son las terrazas. Usando estos 3 elementos compositivos se desarrollarán el 90% de los edificios residenciales en este ensanche granadino entre los años 50, 60 y 70. Bien, aquí vemos este ejemplo de manera evidente. Luego decir también que los recursos estilísticos de este racionalismo atienden, como hemos dicho, primero a la geometría, segundo a la textura y tercero al color. Bueno, todos estos componentes están aquí presentes. Se usaba, y habréis visto en edificios granadinos, aunque ya se está eliminando en muchos de ellos, el uso del gresite o piezas cerámicas de pequeño formato. Por supuesto, los vidrios eran los materiales del momento, eran los materiales de aquella época, que aportaban distintas características como brillos, reflejos, texturas. Y bueno, como hemos podido saber, y aquí están presentes las familias, en este edificio, en el quinto izquierda, fue la residencia familiar de los Álvarez de Cienfuegos y incluso en el local de planta baja fue la ubicación del estudio de arquitectura, ¿no? Bien, interiormente se repite un poco el esquema que hemos visto antes, intentando llegar a ese Art Deco de manera mucho más austera, ¿no? El número 4 de Martínez Campos, de 1960, es el mismo caso que el anterior, exactamente el mismo, en cuanto al uso de la ordenanza en relación a las terrazas, a los cierres y al plano original de fachada. Los recursos estilísticos son los mismos y el edificio se compone, como estamos viendo, por estos dos cuerpos delgados que se sitúan en los flancos laterales, que son los cierres y corresponden a las zonas de estar,
y estos dos cuerpos se unen a través de esta galería abierta que son las terrazas. Bueno, los recursos formales igualmente este diente de sierra que se limita a la altura de cada planta junto con la línea de forjado y la alternancia en los antepechos de las terrazas que van cubiertos y recubiertos originalmente de gresite también. A día de hoy, lo estuvimos viendo en la visita hace unas semanas, no tenemos la duda, no sabemos si o han eliminado el gresite original y lo han revestido con un nuevo material o directamente han pintado porque la llaga blanca del gresite no se percibe. Bien, decíamos geometría, textura y color. Bueno, esta imagen del alzado que estáis viendo es nefasta, ¿eh? Esta es una imagen tomada al archivo digital de la tesis de un profesor de la Escuela de Arquitectura, Javier Fernández, que aborda el trabajo de estos arquitectos. Pero como digo, bueno, tiene mala calidad, por eso pasamos. Bueno, este recurso que hace Álvarez de Cienfuegos, que ya hemos visto en el edificio anterior, que es este punto en el que se encuentran los dos cuerpos salientes y da como resultado esta esquina cóncava y que es el resultado igualmente de la habilidad y de la creatividad del arquitecto, porque estos mismos recursos son los que tenían el resto de arquitectos de la ciudad de Granada y el resultado nos acerca a esto. Pasamos ya el último edificio de residencial, es el número 17 de Martínez Campos, de 1962. Compositivamente trata de ubicar alternamente estas columnas de cuerpos llenos y cuerpos vacíos. Los cuerpos llenos corresponden a los cierres, que son las zonas de estar, y los cuerpos vacíos corresponden a las terrazas y corresponden a las zonas vivideras, a las estancias más privadas. Decir también que este alzado, lo he querido poner aquí, también es nefasto, pero lo he querido poner porque no coincide, la composición que vemos en el alzado no coincide con el resultado final de la obra. Pero como digo, quería plasmarlo aquí, incluso no sé si esta tarde salimos de dudas mejor, porque así lo recoge Javier Fernández, profesor de la escuela, en su tesis doctoral, pero obviamente no tiene correlación con la realidad. Bien, aquí es donde cambio el orden cronológico en pro del relato, porque volvemos atrás, pero siempre es mejor acabar mirando al Mediterráneo, mirando al mar, mirando a la playa. Entonces nos vamos a las casas del Paseo Puerta del Mar de Almuñécar de 1956. La referencia doméstica y mediterránea de este momento era la Casa Ugalde de José Antonio Coderch en la costa de Barcelona, en un ejercicio de la tradición mediterránea en alianza con la sabiduría de la organicidad de los maestros nórdicos como Alvar Aalto, ¿no? La resolución formal, como veremos ahora, fijaros bien en estas imágenes, ¿no? Y en todos sus elementos, porque la resolución formal de Álvarez de Cienfuegos en Almuñécar no se corresponde a la obra de Coderch, principalmente por la ubicación. Es decir, la ubicación, aquí estamos hablando de una topografía muy marcada, una topografía muy agresiva, con una vegetación persistente muy abundante, con la que hay que jugar. En el caso de Álvarez de Cienfuegos en Almuñécar, nos encontramos en primera línea de costa, en una planeidad completa, absoluta y sin vegetación que condicione. Este hecho modifica la volumetría propuesta, pero sigue unos patrones comunes como veremos. Empezando por la materialidad. Cuerpos inferiores, como veis aquí en el alzado inferior, cuerpos inferiores con mampostería de piedra. Una mampostería de piedra que aporta frescor, un frescor que viene facilitado por la sombra que dan los cuerpos superiores en voladizo y abocinado. El uso de tamices, como veis, el uso de tamices y brisoleil para protegerse del sol, con el uso de las mallorquinas,
y este acabado rústico propiamente mediterráneo, como es el acabado de la tirolesa, o como popularmente se conoce, de diente perro, ¿no? Este acabado de diente perro, en este caso en color como salmón. Estas imágenes son de un estado intermedio, me las proporcionó Juan Calatrava, mi director de tesis, ahora hablaremos de él. Y bueno, quería mostrar que los buenos edificios y los buenos proyectos también sufren de patologías, también sufren de este tipo de achaques y requieren de mantenimiento, requieren de cuidado, ¿no? Como imagen curiosa, aquí vemos abajo a la izquierda que esta pérgola de aluminio aún no se había instalado y la vegetación no está tan crecida. Y aquí se puede ver en primer plano, en la imagen de la derecha, este zócalo de piedra sobre el que se pone este cuerpo superior, que da sombra, ¿no? Interiormente existe una puesta en valor por la artesanía con empedrados granadinos con motivos marinos, el uso del trencadís, estos mosaicos de inspiración claramente catalana y valenciana, y la vivienda compañera, que aunque aparentemente puede resultar muy diferente, hablan en el mismo lenguaje y buscan los mismos objetivos. Y me explico, o sea, tiene un cuerpo inferior también de piedra, un cuerpo superior aterrazado con 3 vanos exactamente igual, protegido en sus laterales con estos abocinados, y el acabado a la tirolesa. ¿Vale? En este caso la cubierta es bastante más canónica, a 2 aguas, y la terraza como que quiere escaparse hacia el mar, pero el resto de elementos compositivos siguen y mantienen el mismo lenguaje. Y ya para cerrar el círculo, como decía al inicio de la charla, hoy día apenas tenemos información sobre el trabajo de Luis Álvarez de Cienfuegos por la pérdida a inicios de los años 90, coincidiendo con su muerte, de todo su archivo personal. Ni la familia, ni el Colegio de Arquitectos, ni compañeros y colegas allegados pudieron hacerse con ellos, ¿no? Entonces toda la información de la que disponemos, pues bien o está en el Archivo Municipal de Granada, bien está como hemos dicho, en las tesis de profesores de la escuela como Javier Fernández, o bien en los libros de Ángel Isaac o de compañero del grupo de investigación Fernando Acale, ¿no? Como que ya lo hemos citado anteriormente. Entonces, por ello, Luis Álvarez de Cienfuegos sí que responde a la figura de arquitecto olvidado del movimiento moderno granadino, tanto por el imaginario colectivo de la ciudad de Granada como por el nivel de documentación y de información de que disponemos, ¿no? Y terminamos con esta placa que está en la casa de Almuñécar, que hemos visto, de fondo con esta tirolesa, este diente de perro color salmón, y con una anécdota de Juan Calatrava, como sabéis, catedrático de la escuela y también amigo y cercano a la familia Álvarez de Cienfuegos, muy importante. Una anécdota con la que me veo reflejado, y es que me decía hace un par de días, preparando la charla, que Luis Álvarez de Cienfuegos desconfiaba de los arquitectos que se dedicaban a magrear el espacio, esto que hacemos con las manos continuamente, estos movimientos, de manera que, bueno, esto me lo tengo que mirar yo a mí mismo, porque también lo hago, y nada, muchas gracias. Bueno, ahora es el momento de abrir un turno de preguntas, de comentarios de la familia, de alguna información que nos podáis aportar más de la figura de vuestro padre, y preguntas en general, que yo sé que Manuel seguro que preguntará algo. Algunos de los 2 Manueles que tenemos al fondo, ¿no? Recuerdo haber viajado con ellos cuando éramos jóvenes, bueno, a varios sitios, porque él iba, nosotros por nuestra cuenta, como es natural, y él con mi madre a Barcelona, a Canarias,
a no sé cuánto, ya no sé si era con ese puente. Habrá que investigarlo, porque yo creo que no lo... Pregunto, Claro. en el colegio de arquitectos, ¿no? Entonces no había la cosa de que tenía uno que dejar el proyecto para que te lo visaran. No hay manera de... Sí, de hecho aquí hay algo de documentación del colegio, pero de las casas de las muñecas solo. Solo. Sí. El colegio tiene un archivo grande. Es verdad que como se ha mudado varias veces de sede, pues no toda la documentación la tiene bien organizada, porque es verdad que cuando hemos preguntado no quiere decir que no haya copia de algunos proyectos, pero no tampoco hay de todo. Porque no... me creía, yo recuerdo lo del visado, que no... Claro, sí, ahora sí, ya ha total. cambiado, pero antes no te daban... Tenías que pagar. Sí, ahora también hay que visarlo también, sí. Y pagar también. Y pagar también. Nada más, no recuerdo bien, me enteraré. Muy bien, hay que buscarlo. Bueno, ¿alguna pregunta? Luis Cuadrado, que te veo muy callado. Yo tengo una pregunta. ¿En qué consistió el trabajo en la Plaza de las Plácegas exactamente? Eran dos operaciones, como he dicho, era primeramente la repavimentación con estas piedras de gran formato de Sierra Elvira, que se extendía hasta la plaza de Alonso Cano, donde está la estatua dedicada a él, y las escalinatas. Las escalinatas en dos niveles, que son como 6 o 8 escalones, con el ánimo, con la vocación de configurar como un espacio casi escénico, ¿vale? Como una especie de teatro continuo donde tuviese telón de fondo. Los trampantojos que hay, ¿no? No, bueno, sí, tú dices las composiciones de los laterales. Sí, son trampantojos, ¿no? Claro, había como cierta componente escenográfica en toda esa intervención. Por eso es lo que hablamos en la intervención en el perímetro, ¿vale? Pero realmente lo que más peso tuvo fue ese cambio de cota con la escalinata y el material utilizado. Vale, gracias. Que de hecho a día de hoy, cuando se hacen eventos, ya sean eventos de baile, conferencias, charlas, la ubicación es esa. La ubicación es usando esa especie de anfiteatro natural, ¿no? Digamos. Con respecto al nombre del ciclo, pues que lo hablamos muchas veces, ¿no? Lo de Arquitectos Olvidados. Pues la verdad es que también quería que fuera un poco atractivo el nombre, ¿no? Y que nos despertara cierto interés, ¿no? Es verdad que hemos tenido grandes maestros como García de Paredes, que está súper publicado, hay una tesis doctoral fantástica dedicada a él, un montón de libros, y decir un maestro olvidado, pues no es el caso, ¿no? Pero es verdad que en este caso concreto, y lo ha hecho Agustín muy bien, Álvarez de Cienfuegos sí es de esos arquitectos granadinos de la segunda mitad del 20 o del centro mitad del 20, que sí son grandes desconocidos. Que yo creo que la gente a nivel, ya no incluso estudiantes de arquitectura o arquitectos o compañeros, sino incluso la gente de la ciudadanía no lo conocen, ha desaparecido completamente, ¿no? Entonces, desde aquí nuestro pequeño homenaje, porque tampoco es un pequeño homenaje, y agradeceros, por supuesto, la asistencia a todos, que yo creo que es pues una manera de reunirnos, que lo hemos estado haciendo estos meses atrás, y que yo creo que empezamos todavía con mascarillas, que ya se nos ha olvidado, pero empezamos todavía con mascarillas, y bueno, invitaros ahora que deis un vistazo. La exposición está dividida en 8 imágenes, que hay 4 exteriores y 4 interiores, y luego aquí tenemos esta pequeña composición donde aparecen más fotografías de la casa de Almuñécar, y luego algunos detalles de unas vistas en ángulo de los distintos edificios, ¿no? Luego hay una pequeña biografía de guías y algunos libros donde aparecen las obras recogidas, que la hemos expuesto, y gracias a María Luisa, que nos lo ha traído, pues el proyecto aunque no están los planos, que nos lo va a facilitar en breve, pero bueno, sí está la memoria y el presupuesto del proyecto de la casa, ¿no? Y bueno, agradecer a Agustín que recogiera el guante, porque fue insistente para que Agustín estuviera hoy aquí. Es verdad que es difícil nuestro ejercicio, que estamos todos liados, además tanto él como yo, que tenemos niños pequeños y que tenemos una vida familiar, que también nos reclama, pues buscar este tiempo para preparárselo, para investigar, y bueno, quería darle las gracias Gracias a ti. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros. Gracias.